El silencio de mi estudio era absoluto, roto solo por el tic-tac de mi reloj y la respiración profunda de Rufus, que dormitaba a mis pies. El cuaderno de Robert Echeverría yacía abierto ante mí como una herida que no dejaba de supurar. Había llegado a un punto de no retorno en la lectura, la parte donde la cordura de Robert comenzaba a resquebrajarse de manera irreversible. Tomé un sorbo de whisky, ya sin sentir su calor, y me adentré en la pesadilla final. Las páginas siguientes estaban escritas con la caligrafía pulcra y ordenada del Robert que yo había llegado a conocer, el padre de familia, el contable meticuloso. Pero el contenido era un veneno lento para la razón. 2 de agosto. Desperté con un malestar persistente, un pozo de ansiedad que no logro identificar. El sueño de anoche fue más que un sueño. Fue una memoria intrusiva, vívida y dolorosa. Recuerdo con una claridad espeluznante el sonido de los arañazos en el metal, los gritos ahogados, ese olor penetrante a bestia mojada y tierra húmeda, y a Clara, gritándome que protegiera a los niños. Me desperté sudando, el corazón a punto de estallar. Pero al abrir los ojos, la realidad que me recibió fue la opuesta. Clara dormía plácidamente a mi lado, su rostro sereno bajo la tenue luz del amanecer que se filtraba por el ojo de buey. El suave respirar de Daniel y Ana en la litera de arriba era un recordatorio constante de que todo estaba bien. ¿No? Bajamos a desayunar. El comedor era un hervidero de normalidad. Los cubiertos resonaban, las risas de los niños llenaban el aire y el olor a café y pan recién hecho era reconfortante. Demasiado reconfortante. El capitán Johansen pasó por nuestra mesa, impecable en su uniforme blanco. «Buenos días, familia Echeverría», dijo con una sonrisa que le llegaba a los ojos, pero que no lograba ocultar una rigidez extraña, como si estuviera siguiendo las instrucciones de un manual de cordialidad. «¿Listos para otro día maravilloso a bordo del Abismo de Hierro?», asentí, forzando una sonrisa. «Por supuesto, capitán. Todo parece perfecto». «Eso es», exclamó, y su entusiasmo sonó levemente forzado. «Un viaje perfecto para una familia perfecta». Esas palabras, perfecto, maravilloso, se repiten como un mantra por todo el barco. La señora Agatha, la esposa del desaparecido señor Wilkins, pasó por nuestro lado charlando animadamente con otra pasajera. No había rastro de dolor en su rostro, ni de la desesperación que mostró hace solo unos días. Es como si nadie recordara lo sucedido. Como si una espesa niebla de olvido hubiera caído sobre todos, excepto sobre mí. Y sobre este diario. Porque cuando lo abrí esta mañana, después del desayuno, las páginas seguían ahí. Mis propias palabras describiendo las desapariciones, el miedo creciente, los arañazos en el casco, está todo aquí, en mi letra. Pero no lo recuerdo. Oh, para ser más preciso, lo recuerdo con la misma calidad etérea y distante con la que se recuerda un sueño intenso. Son memorias que siento ajenas, como si las hubiera vivido otro y yo solo fuera un espectador. Esta desconexión es peor que el miedo. Es una tortura psicológica. Dejé el diario por un momento, frotándome los ojos. La angustia de Robert era palpable. No era solo el terror a un monstruo, sino el pánico a estar perdiendo la cabeza, a ser el único testigo de una verdad que todos a su alrededor negaban. Era la soledad absoluta del que está cuerdo en un mundo que ha decidido volverse loco. 3 de agosto. Hoy intenté hablar con Clara. Con mucho cuidado, le pregunté si recordaba la preocupación por las desapariciones, por el señor Wilkins. Ella me miró con una expresión de genuina confusión y luego de creciente preocupación. «Robert, cariño, otra vez con eso», dijo, poniendo su mano sobre la mía. «El pobre hombre tuvo un accidente trágico, sí. Pero fue eso, un accidente». El capitán lo explicó todo. «Los últimos días han sido maravillosos, ¿no es así?» «Los niños están felices». Su certeza era inquebrantable. «Y lo peor es que yo también recuerdo esos días, maravillosos. Los recuerdo con una claridad espantosa. Recuerdo la cena de gala de anoche, el vals que bailamos, la cara de felicidad de Ana cuando ganó el concurso de dibujo, pero esos recuerdos tienen una cualidad diferente. Son brillantes, nítidos, pero carecen de peso emocional. Son como una película muy bien actuada que he visto, no como una vida que he vivido. Mientras paseaba por la cubierta esta tarde, me fijé en los detalles. Un mismo camarero tropezó en el mismo lugar que ayer,
con el mismo platillo, disculpándose con las mismas palabras exactas. Un niño lloró porque se le cayó su helado, y su madre lo consoló con la misma frase que escuché ayer de otra madre en una situación idéntica. Es como si el barco entero estuviera atrapado en un bucle, repitiendo los mismos momentos de felicidad una y otra vez, y yo soy el único que se da cuenta del guión. Es una perfección mecánica, antinatural. Y cada sonrisa perfecta que veo me hiela un poco más el alma. Robert no estaba alucinando, estaba observando. Su mente, por la razón que fuera, se había vuelto inmune al velo de normalidad que cubría el barco. Veía las costuras de la realidad fabricada, las inconsistencias que delataban la farsa. Y eso lo estaba llevando al borde del abismo. 4 de agosto. Hoy, Daniel me hizo una pregunta que me dejó paralizado. Mientras jugábamos a las cartas, me miró con sus ojos grandes y serios y dijo: «Papá, ¿dónde está el hombre triste con el que jugabas al ajedrez? El que olía a pipa». Me quedé sin palabras. Clara nos miraba desde su tumbona, con una sonrisa ausente. «¿Qué hombre, cariño?», preguntó. «El hombre triste», insistió Daniel. «El del bigote gris. Siempre estaba solo». Era una descripción perfecta del señor Wilkins. Mi hijo, en su inocencia, había retenido un recuerdo que la fuerza que operaba en el barco no había podido borrar por completo. Fue como un rayo de lucidez en la niebla. Tuve que contenerme para no abrazarlo y llorar. Esa pequeña confirmación, proveniente de él, me dio una fría certeza: no estoy loco. Esto es real. Lo que escribí en este diario sucedió. Y lo que estoy viviendo ahora es una mentira elaborada, una prisión dorada construida para enmascarar un horror inimaginable. Anoche, el sueño fue diferente. No solo reviví el ataque en el barco. Soñé que estaba en un lugar antiguo, con piedras enormes y hombres vestidos con pieles y armaduras de metal. Gritaban en una lengua gutural que no entendía, pero su terror era universal. Y entre ellos, moviéndose con la misma velocidad sobrenatural, estaba la misma silueta peluda, los mismos ojos verdes y fosforescentes. Destrozaba a los guerreros con la misma indiferencia con la que luego lo haría en el abismo de hierro. La visión fue tan intensa que me desperté con el sabor del polvo y la sangre en la boca. No es solo una bestia. Es una plaga que ha atacado una y otra vez a lo largo del tiempo. Las visiones de Robert se expandían, conectando su horror personal con una tragedia mucho más grande y antigua. Ya no era solo la víctima de un monstruo, era el testigo de una cacería eterna. 5 de agosto. La grieta se está haciendo más grande. Anoche, después de otra cena perfecta, me desperté sobresaltado. No por un sueño, sino por un olor. El mismo olor a bestia mojada y podredumbre del sueño. Provenía de mí. De mis propias manos. Mis uñas estaban sucias de un lodo oscuro y hediondo, y mis pijamas estaban húmedos, como si hubiera estado arrastrándome por un lugar sucio. Me levanté y me miré en el espejo del baño. Mi reflejo parecía el de un extraño, con los ojos inyectados en sangre y una expresión de puro terror. ¿Estoy sonámbulo? ¿Estoy viviendo una doble vida sin saberlo? Clara no se despertó. Me limpié en silencio, temblando, preguntándome qué diablos me está pasando. La contaminación de la realidad verdadera comenzaba a filtrarse en su falsa existencia. Era una prueba física, imposible de negar, de que sus sueños eran experiencias tangibles que dejaban rastro en el mundo real. 6 de agosto. Hoy ocurrió lo que temía. El parpadeo. Estaba en la cubierta de sol, mirando a Ana construir un castillo de arena en un arenero especial. El sol era cálido, el aire olía a sal. Y entonces, sin transición, no estaba allí. Estaba en un pasillo a media luz, el aire frío y viciado. Frente a mí, una puerta de metal estaba reventada hacia adentro, con profundas marcas paralelas. El olor a muerte era abrumador. Grité el nombre de Clara. Grité con toda mi alma. Y entonces, el mundo titiló. Como un mal contacto en una lámpara. Estaba de vuelta en la cubierta, el sol calentándome la cara. Ana me miraba con preocupación. «Papá», ¿gritaste? Nadie más parecía haberlo notado. El episodio duró segundos, pero la impresión de realidad de ese pasillo fue 1000 veces más intensa que esta cubierta de sol.
Sé, con una certeza que me congela la médula, que ese pasillo es real, y esto es la mentira. Mi mente ya no puede mantener separadas las dos realidades. Se están fusionando, y yo estoy atrapado en el medio. El relato de Robert se volvía cada vez más frenético. La barrera entre su prisión dorada y el infierno de acero se estaba desintegrando. 7 de agosto. La realidad se desmorona. Hoy todo ha tenido un tono sepia, como una fotografía antigua. Las voces de Clara y los niños suenan lejanas, apagadas. Vi a un hombre con un uniforme de marinero de una época pasada caminar por el pasillo y desvanecerse en una esquina. Luego, la normalidad regresó de golpe, con una intensidad casi agresiva, como si el barco estuviera forzándome a creer. El capitán Johansen me saludó con una efusividad exagerada. Echeverría. Qué bien lo veo hoy. Su sonrisa era una mueca grotesca. Es como si todos estuvieran interpretando un papel en una obra de teatro, y yo soy el único espectador. Revisé el diario. Las páginas entre el 1 y el 7 de agosto están llenas. Yo las escribí. Recuerdo los eventos que describo, pero los recuerdo como se recuerda una obra de teatro. Son recuerdos prestados, implantados. Ya no sé quién soy. La entrada del 7 de agosto era el grito silencioso de una mente al borde de la disolución total. Robert había perdido toda conexión con su yo auténtico. ¿8 de agosto? ¿O es el 31 de julio? El tiempo ya no tiene significado. El despertar final. Esta mañana, la burbuja estalló. No fue un sueño. Fue un cataclismo personal. Abrí los ojos y no estaba en mi camarote. Yacía entre hierros retorcidos y cristales rotos, en lo que una vez fue el salón principal. El hedor a muerte, excrementos y podredumbre era físico, un mazazo en los sentidos. Toqué el suelo. Estaba pegajoso. Miré mis manos. Estaban manchadas de óxido y de algo oscuro y seco. Esto era real. La realidad tangible, horrible e innegable. Gateé entre los escombros, gritando los nombres de Clara y los niños. Encontré a Clara primero. O, más bien, encontré lo que la bestia había dejado de ella, cerca de la entrada, como si hubiera intentado proteger a alguien. Luego, a los niños. Dios, no puedo escribirlo. No puedo. Fueron sueños. Lo que escribí en este diario fue real. La bestia atacó. Y anoche, cuando me dormí en esa prisión de mentiras, desperté aquí, en el verdadero 1 de agosto. El de la masacre. Me encontraron los otros supervivientes. No somos más de 8. El capitán Johansen, demacrado y con la ropa hecha jirones, me ayudó a levantarme. «Lleva 3 días así, Echeverría», dijo, su voz era un susurro ronco. Catatónico. Murmurando sobre cenas de gala y concursos de dibujo. Señaló el diario, que yo apretaba contra mi pecho como un talismán. Dice que todo está bien. Pero mire a su alrededor. Esto es lo que queda. Les mostré el diario. Les leí las páginas de los días que para ellos nunca existieron. Les hablé de la realidad paralela, de la perfección horrible. El carpintero Larsen, un hombre práctico y de brazos fuertes, me escuchó con los brazos cruzados, su rostro era una máscara de escepticismo y desprecio. «El shock le ha quebrado la mente, capitán», dijo, sin apartar sus ojos de mí. «Está inventando cuentos de hadas para no tener que enfrentar esto». El capitán, un hombre que siempre confió en la lógica y el orden, asintió con pesar. «Robert, necesitamos que esté presente. Necesitamos sus manos para construir, no su cabeza llena de fantasmas». Me quitaron el diario. Me sentí desnudo, vulnerable. Esas páginas eran mi único ancla a cualquier tipo de cordura, y ahora me las arrancaban, usándolas como prueba de mi locura. La ironía era tan cruel que casi me eché a reír. La tragedia de Robert alcanzaba su punto más álgido. El hombre que poseía la clave para entender la naturaleza del horror era señalado como un demente por los únicos que podrían haberlo comprendido. 8 de agosto, tallé esta fecha en la madera con un clavo, para asegurarme. Trabajamos. 8 fantasmas construyendo su propia tumba. Apilamos muebles destrozados, soldamos chapas de metal sobre las ventanas reventadas.
El sonido del soldador es el único atisbo de progreso en este mundo de regresión. Mientras trabajaba en una barricada, tuve otra ausencia. No fue un parpadeo, fue un viaje inmersivo. Durante lo que para mis compañeros fueron solo unos minutos, yo estuve ausente. Estuve en el comedor, cantando «Feliz cumpleaños» a Ana. Su rostro, iluminado por las velas, era lo más real que he experimentado. Podía oler la cera derretida, sentir la textura del frosting de la tarta en mis dedos. La felicidad era un puñal en el corazón. Cuando la visión se desvaneció, estaba de vuelta en la penumbra del barco destrozado, mis manos sangrando por el esfuerzo de apretar la barra de metal que sostenía. Y en el diario, que me habían devuelto por lástima o por descuido, había nuevas páginas. Escritas con mi letra. Detallando la fiesta de Ana. Fechadas para el 12 de agosto. ¿Cómo? ¿Cómo? No fui yo. O sí lo fui, pero en otro lugar, en otro tiempo. Mi propia mano se ha vuelto un instrumento de una fuerza que no comprendo, escribiendo un futuro que nunca llegará. El horror de Robert ya no era solo la criatura, era la pérdida total de su agencia. Se había convertido en un títere, un canal a través del cual fluían realidades que no deberían existir. Las visiones se intensifican, se vuelven más antiguas. Ya no son solo del barco o de romanos. Hoy, mientras soldaba, el mundo se desvaneció. Olía a vegetación podrida y a sangre caliente. Estaba en una jungla prehistórica, pero no como en los libros. La flora era de un verde violáceo y pulsante, los insectos del tamaño de mi mano zumbaban con un sonido metálico. Bestias que no se parecían a ningún dinosaurio conocido vagaban por paisajes alienígenas. Criaturas con 6 patas y piel como roca viva pastaban bajo la luz de 2 soles. Y entonces, lo vi. El cielo no se rompió con un estruendo, sino con un silencio aterrador. Se rasgó como un telón viejo. De la herida cósmica cayó una sustancia negra y viscosa, brillando con ese mismo verde malsano que ahora veo en mis pesadillas. No explotó. Se extendió, como una mancha de aceite sobre agua, silenciosa e imparable. Y todo lo que tocaba, era devorado. No destruido, sino asimilado, convertido en más de esa misma oscuridad primigenia. Esa cosa, es de ahí. No es de este mundo. Es una mancha, una infección que llegó de un lugar fuera del nuestro, hace eones. Al despertar de esta visión, sus compañeros lo encontraron convulsionando en el suelo, cubierto de un sudor frío y murmurando en lenguas que no existían. Su decisión de contarles lo que vio, de describir la caída de la oscuridad primordial, solo selló su destino. Lo tomaron por un lunático, un peligro para el grupo, y lo encerraron en la cabina de mando con el capitán Johansen, quien, por un sentido del deber mal entendido, se quedó a vigilarlo. La noche cayó sobre el barco, trayendo consigo el fin. Llegó. Lo oímos acercarse. No con pasos, sino con un arrastre, un roce de garras contra el metal. Los gritos comenzaron afuera. Larsen maldijo a todos los dioses que conoció antes de que un sonido húmedo y seco lo silenciara para siempre. Uno a uno, fueron callando. La barricada, nuestro esfuerzo patético, cedió como si fuera de arena. La puerta de la cabina, de metal reforzado, no se abrió, se desintegró, se deshizo en un polvo oscuro y brillante. Y allí estaba. No es un hombre lobo. Su pelaje es una capa de oscuridad viva, tan profunda que parece absorber la luz. Sus ojos son verdes, sí, pero su iris se mueve, fluye como las lámparas de lava, conteniendo una inteligencia antigua y una malicia que trasciende lo animal. Su rostro tiene un hocico, pero es más corto y ancho que el de un lobo, y su estructura ósea es round, alienígena, como si hubiera sido diseñada por una mente que desconoce nuestra biología. Devoró al capitán Johansen. No con fiereza, sino con una indiferencia absoluta, como quien realiza una tarea rutinaria. Luego, se volvió hacia mí. Sus ojos se clavaron en los míos, y sentí que hurgaban en lo más profundo de mi ser. Y le pregunté, con el último hilo de mi cordura, ¿qué eres tú? Su voz no sonó en el aire. Resonó dentro de mi cráneo, un susurro de 1000 voces arrastrándose desde el abismo. Soy el pasado que sembró esta simiente en el fango primordial. Soy el presente que cosecha vuestro miedo. Soy el futuro, el único que os aguarda.
Soy aquel que vino de Cátar, y aquel que acabará con vuestra luz. Yo soy. Pero no pude oírlo. Mi mente, exhausta, comenzó a apagarse. Lo último que vi, antes de que la oscuridad me reclamara, fue como de su lomo surgieron unas protuberancias que se desplegaron como alas, pero no de plumas o piel. Eran como serpientes aladas, membranas negras y huesos retorcidos que se movían con una vida propia. Agarró los restos de Johansen, y con un golpe de esa fuerza inconcebible, reventó la ventana blindada de la cabina, la misma que usted, comisionado, vio destrozada. El vacío de la noche y el rugir del mar entraron a borbotones. Luego, se fue. Me dejó. Para lo último. Robert despertó a la mañana siguiente. Solo. En el silencio sepulcral del barco, supo que era el último ser vivo. La bestia lo había perdonado, no por piedad, sino para que el miedo madurara, para que la desesperación lo consumiera y se convirtiera en su mensajero. No le daré ese gusto. Si mi destino es ser su testigo, su trofeo viviente, entonces elegiré el mensaje. Prefiero las fauces del océano a las suyas. El mar es frío, pero es una muerte limpia. Es de este mundo. Ello no lo es. Que estas palabras sirvan de advertencia, no de monumento. Adiós. Cerré el cuaderno. El peso de las últimas palabras de Robert, adiós, era tan físico como el del papel mismo. Un silencio profundo llenó mi estudio, solo roto por el suave ronquido de Rufus. Pero en mi mente, las palabras resonaban como un eco en una caverna vacía. Prefiero las fauces del océano a las suyas. Era un final, sí, pero para mí era un inicio. No podía archivarlo, no podía pretender que no había leído lo que leí. Había visto a través de los ojos de un hombre que había vislumbrado el verdadero horror que se esconde detrás del mundo, y ese conocimiento era ahora una carga que yo también llevaba. Miré el cuaderno. Era una evidencia. La única evidencia tangible de que la pesadilla de Robert fue real. Y sabía, con una certeza que me helaba, que si lo guardaba, si callaba, me estaría condenando a la misma parálisis y desesperación que él sintió antes de saltar. O peor, me convertiría en su cómplice silencioso. Sin permitirme dudar, guardé el cuaderno en una bolsa de lona y salí de casa. La noche era fría, el aire olía a salitre y a lluvia. El trayecto hasta el Muelle 7 fue un viaje en piloto automático, mi mente un torbellino de las revelaciones de Robert y el presentimiento de que estaba a punto de cruzar un punto de no retorno. Los mismos hombres de negro estaban allí, como centinelas incorruptibles. Me reconocieron de inmediato. Sus expresiones, siempre impasibles, no mostraron sorpresa al verme. Era como si hubieran estado esperándome. Tengo algo que les pertenece, dije, mi voz sonó más firme de lo que me sentía. Levanté la bolsa. Y tengo preguntas que necesito hacer. Los dos agentes que me recibieron la primera vez intercambiaron una mirada breve, casi imperceptible. No hubo palabras. El de más edad, el que siempre llevaba la voz cantante, asintió con la cabeza hacia un edificio anexo, bajo y sin ventanas. Venga con nosotros, comisionado. Me guiaron al interior. La sala era blanca, fría, estéril. Solo una mesa metálica y dos sillas. No había espejos, nada que pudiera romperse o usarse como arma. Me indicaron que me sentara y se fueron, cerrando la puerta con un clic sordo y definitivo. Las horas pasaron. 1, 2, 3, 5. No me quitaron la bolsa. No entró nadie. Solo el zumbido de la luz fluorescente y el latido de mi propio corazón. Era un juego psicológico, uno que yo conocía bien, pero aplicado con una precisión y una paciencia sobrehumanas. No estaban intentando sacarme información, estaban demostrándome quién tenía el control, desgastando mi resistencia en el silencio. Y funcionaba. Con cada minuto que pasaba, la certeza de que había tomado la decisión correcta se mezclaba con un miedo creciente a las consecuencias. Al cabo de exactamente 5 horas, la puerta se abrió. Era el agente más joven, el que siempre permanecía en un segundo plano. Su rostro, aunque serio, carecía de la dureza tallada en piedra de sus superiores. Había una intensidad en sus ojos, una curiosidad fría que lo diferenciaba. Se sentó frente a mí, colocando sus manos juntas sobre la mesa. No llevaba el cuaderno. Comisionado,
comenzó, su voz era más calmada de lo que esperaba, pero no menos autoritaria. Ha visto más de lo que a la mayoría le está permitido. Pocos llegan tan lejos. Y menos aún deciden volver para hacer preguntas. Permanecí en silencio, esperando. Sabía que cualquier palabra mía en ese momento podría ser usada en mi contra. Tiene dos opciones, continuó, sin apartar su mirada analítica de mí. La primera, puede volver a su comisaría. Recuperar su placa, su escritorio, su rutina. Puede intentar convencerse a sí mismo de que todo fue una pesadilla, de que Echeverría era un lunático. Puede seguir persiguiendo a los pequeños monstruos de su ciudad, los asesinos, los ladrones, y perecer, tarde o temprano, cumpliendo su deber, en un mundo cuya superficie apenas se está arañando. Sus palabras no sonaban a opción, sonaban a pronóstico. Una sentencia velada, pero clara. Si regresaba, mi muerte sería solo cuestión de tiempo, un accidente fortuito en la línea de fuego, un suicidio inexplicable. Sería borrado, como Robert, pero sin dejar un diario detrás. La segunda opción. Hizo una pausa deliberada, y por primera vez, vi un destello de algo en sus ojos. No era compasión, ni siquiera empatía. Era el brillo de un científico frente a un espécimen raro. Es venir con nosotros. Unirse a la organización. ¿Qué organización?, logré preguntar, mi voz áspera por el desuso. La que se encarga de que lo que leyó en ese diario siga siendo ficción para el resto del mundo, respondió evasivamente. No le prometeré las respuestas que busca. Es probable que nunca las encuentre por completo. La verdad suele ser un rompecabezas con piezas faltantes. Pero le prometo esto, dejará de ver el mundo a través de un cristal empañado. Verá, con sus propios ojos, cuál es la verdadera textura de la realidad. Verá lo que se esconde detrás del velo de la normalidad que tanto se esfuerzan en mantener. Miré fijamente sus ojos, buscando un rastro de mentira, de un engaño elaborado. Solo encontré una certeza absoluta y aterradora. Hablaba con la convicción de quien ha visto el abismo y ha decidido vivir en su borde. Antes de que pudiera responder, una duda crucial surgió en mí. ¿Por qué? ¿Por qué a mí? Soy solo un policía. Un comisionado, sí, pero de una ciudad costera. No tengo entrenamiento especial, no sé nada de estas cosas. El agente joven inclinó la cabeza ligeramente, como si hubiera estado esperando esa pregunta. Es una pregunta válida, comisionado. Mencionó que el diario contenía unas páginas finales, ¿verdad? Unos símbolos. Unos glifos escritos con una tinta de un tono negruzco verdoso, viscosa. Un escalofrío me recorrió la espalda. Sí. Así es. Es un fenómeno curioso, dijo, su tono se volvió aún más frío, más analítico, como si estuviera dictando un informe. Llevamos ese diario en nuestro radar desde que el barco reapareció. Lo hemos escaneado con equipamiento de última generación, lo hemos sometido a espectrografía, a análisis químicos. Para todos nuestros sistemas, y para todos y cada uno de los agentes que lo han inspeccionado antes y después de usted, esas dos últimas páginas están en blanco. Absolutamente vírgenes. El aire pareció salirse de la sala. Yo había sido el único. El único que había visto la escritura alienígena, la firma del depredador en la tumba de papel de Robert. Eso, es imposible, murmuré, más para mí que para él. Mi mente retrocedió al momento en que pasé esas páginas, al brillo verdoso bajo la luz de mi lámpara, a la textura extraña bajo mis dedos. Había sido real. Pero es un hecho constatado, afirmó él con una calma exasperante. Esa marca es un fenómeno parapsicológico que documentamos. La inmensa mayoría de la población es ciega a ella. Sus cerebros la filtran, la rechazan como el sistema inmunológico rechaza un patógeno. No la registran. Pero en un porcentaje ínfimo de casos, alguien con una configuración neurológica ligeramente atípica, una sensibilidad perceptual fuera de la norma, puede percibirla. Usted, comisionado Valdez, es uno de esos casos estadísticamente raros. Al oír mi nombre, Sebastián Valdez, en sus labios, en ese contexto de fría experimentación, fue como si me desnudaran. Ya no era solo el comisionado. Era un espécimen, un hombre con una peculiaridad accidental que lo convertía en un recurso valioso, un instrumento.
No es un don, aclaró, como si leyera el asomo de esperanza, o de terror, en mis ojos. Es una anomalía. Una rareza biológica. Y para nosotros, las anomalías son datos. Son herramientas potenciales. Sin la orientación y el entrenamiento correctos, esa sensibilidad suele tener dos destinos, la psicosis paranoide, como le sucedió a Echeverría, o una muerte temprana y violenta, al toparse con algo para lo que no está preparado. Con nosotros, puede que encuentre una forma de gestionar esa percepción. De usarla. Y de entender, aunque sea solo una fracción, las reglas reales del juego. Miré mis propias manos, las mismas que habían sostenido el cuaderno, que habían acariciado a Rufus, que habían estrechado las manos de ciudadanos agradecidos. Ahora eran las manos de Sebastián Valdez, un hombre que, por un capricho de la naturaleza, podía ver la tinta invisible con la que estaba escrito el horror del mundo. Miré la bolsa con el diario sobre la mesa. Miré las manos impecables de la gente joven, que habían visto cosas que yo solo empezaba a vislumbrar. Y miré, en mi mente, el rostro de Robert Echeverría, que eligió el abismo del mar antes que vivir con la verdad. Yo no quería saltar. Quería entender las corrientes. Está bien, dije, y mi voz ya no era la del comisionado que había entrado en la sala. Era más plana, más resignada, pero con un núcleo de determinación recién forjado. ¿Cuándo empezamos? El agente se levantó, y por primera vez, su rostro mostró algo que podía interpretarse como un atisbo de satisfacción profesional. Ahora mismo, Sebastián Valdez, dijo. Bienvenido a la organización.